Dios le bendiga en este día, que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno. Le damos gracias a Dios por estar con vida hoy, porque muchos han pasado la eternidad sin saber a dónde han ido, pero hoy estamos con vida y hay esperanza de parte de Dios para cada uno de nosotros. Mientras haya vida, hay esperanza. Estamos hablando en estos días acerca del capítulo 10 del libro de los Hechos y vamos a leer la palabra del Señor en la historia de Cornelio y vamos a seguir leyendo nuestra lectura de hoy en Hechos 10 del versículo 36 y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, y este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, el cual, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Ayer dejamos el mensaje en este versículo que dice que predicó Juan. Hoy vamos a seguir y así dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Recordemos que todo lo que hizo Jesús no lo hizo por sí mismo, sino porque Dios estaba con él, como lo dice allá en Juan 3:2. La Biblia dice que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y por eso pudo hacer todos los milagros y las señales y los prodigios. Porque dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a anunciar el año agradable del Señor. Recordemos que Jesús todo lo que hizo lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Nada de las cosas que Jesús hizo las hizo sino por el poder del Espíritu Santo, porque Dios estaba con él y el Espíritu Santo estaba sobre él. Recordemos que el primer milagro que Jesús hizo fue convertir el agua en vino cuando tenía aproximadamente unos 30 años. Él dice que tenía como 30 años. Es decir, que antes no hizo ningún milagro. Cuando se menciona este pasaje, dice: esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros, cuando estaba leyendo allí en la sinagoga. Es decir, que Jesús tuvo que ser ungido para hacer toda la obra y todos los milagros, para dar vista a los ciegos. Hoy también tenemos esa misma promesa de parte de Dios a través de Jesús, cuando dice: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Pero para eso necesitamos ser ungidos con el Espíritu Santo para poder hacer la obra. Pero Jesús dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso dice en el libro de los Hechos, en el versículo 8 del capítulo 1. También dice que cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Una de las cosas que más hizo Jesús fue echar fuera a los demonios de las personas que estaban poseídos, también de personas que están atormentadas, como en el caso de la mujer que llevaba 18 años con una enfermedad encorvada, también que le impedía enderezarse. Jesús la sanó. También hubo personas que estaban atormentadas de diferentes enfermedades, como la ceguera y la sordera, y a Jesús, al reprender al demonio, las personas eran completamente sanas. Pero todo lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Dice que nosotros somos testigos de todas estas cosas, o sea, de lo que Jesús hizo durante estos 3 años mientras estuvo con sus discípulos, y Él los animaba siempre: estas cosas que yo hago, usted las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, les dijo Jesús. Y así, cuando Él se fue y ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, empezaron a hacer todas estas señales y estos milagros que habían visto hacer a Jesús, y aún cosas mayores como las que hizo Pedro,
que con solo su sombra podría sanar a los enfermos que estaban tendidos en la calle cuando iban a orar al templo a la hora novena de la oración. Dice allí las escrituras. También dice que todos ellos fueron testigos oculares y palparon y oyeron a primera mano, pero todos ellos tienen algo en común excepto Juan, que todos ellos murieron por causa de creer en el Señor Jesús. Todos ellos murieron dando testimonio de lo que han visto y habían oído y de lo que habían palpado. Era necesario que esto aconteciese para que firmaran su testimonio con su propia sangre. Nadie es testigo real si no está dispuesto a enfrentar aún la muerte por lo que vio y oyó. En este caso, los discípulos sellaron su testimonio con su propia muerte, con su propia sangre. También dice aquí que a quien mataron colgándole en un madero. Nosotros generalmente oímos hablar del que lo colgaron en un madero y que todas estas cosas que generalmente se ven en películas en Semana Santa, pero es más que eso. Para poder ampliar un poquito es necesario que veamos las consecuencias del pecado. Dice que la paga del pecado es muerte. No solamente Jesús murió en un madero como algunos suelen decir, sino que todo lo que tuvo que padecer Jesús es el castigo por nuestros pecados. Jesús tuvo que padecer la primera muerte, que es cuando uno está separado y lejos de Dios. Uno nace y nace muerto, separado de Dios. Por eso es que a través a medida que uno va creciendo, se va a dar cuenta que uno está solo, que está despreciado, desechado, afligido, atormentado y vacío. Es decir, que la persona cuando nace separada de Dios porque fue concebido y engendrado en pecado. Jesús tuvo que padecer esta misma muerte, y voy a leerles en el libro de los Salmos, en el capítulo 22, donde habla de esta característica de la muerte de Jesús. Dice la palabra del Señor así en el libro de los Salmos, en el capítulo 22, habla de que Jesús también fue desechado, y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar atento y confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y porque no hay quien ayude. También en el libro de Isaías no solamente habla de esta separación de Jesús del Padre. Él mismo lo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso demuestra que Jesús estuvo separado del Padre por 4 días, comenzando desde el momento que es entregado por Judas. Allí Dios se separa de él y queda solo Jesús. Por eso en el libro de Isaías, en el capítulo 53, dice: angustiado, afligido, despreciado, desechado, angustiado, solo. Y él decía: aún mi alma está muy triste y triste hasta la muerte. Todo esto, estas son evidencias de que Jesús estuvo separado de Dios, como lo dice el Cordero Pascual allí en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Dice que era separado el día 10 hasta el día 14. Eso nos muestra que Jesús estuvo separado 4 días de la comunión con el Padre. Es decir, que murió espiritualmente lejos y apartado de Dios, porque Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, y eso hizo separación entre Dios y el hombre.
La segunda muerte que nosotros encontramos allí es la muerte física. Dice la Escritura que fue colgado en un madero, pero era necesario que, como la paga del pecado es muerte también física, desde que el hombre pecó entró la muerte y pasó la muerte física a todos los hombres. Jesús vino para llevar las consecuencias del pecado y murió físicamente en el madero, como lo describe aquí en lo que oyó Cornelio. Pero los 3 últimos días, o sea, después de que Jesús es colgado en el madero y expira, la Escritura dice que también, según el libro de los Salmos, de los Hechos, en el capítulo 2 y en el libro de los Salmos también, pero en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, encontramos qué pasó y dónde estuvo el alma y el espíritu de Jesús esos 3 días que estuvo en la tumba. Según las Escrituras, encontramos allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, lo que pasó con Jesús en estos 3 días, porque era necesario que, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así también Jesús estuviera en el Hades. Aquí dice la palabra de Dios en el versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Dice que, varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Y viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni que su carne vio corrupción. Aquí encontramos que no solamente fue muerto en la cruz o colgado en el madero, sino que también los 3 días y las 3 noches su alma y su espíritu estuvo atormentado en el Hades. Luego dice Isaías 53:11, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Recordemos que el cuerpo sí quedó en la tumba por 3 días y 3 noches, como lo dice la Escritura. Así en este día culminamos con esto de la muerte de Jesús. Él tenía que padecer todo lo que usted y yo debíamos padecer para que nosotros fuéramos salvos. Hoy quiero darle gracias a Dios porque la muerte de Jesús, hablando de que tenía que condenarse para que nosotros fuéramos salvos, fue perfecto, completo y suficiente. Y le damos gracias a Dios por Jesús, porque a través de Él podemos escapar del infierno en el cual estamos destinados, porque dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Así que lo invito a orar y que recordemos que Jesús llevó el castigo de nuestros pecados, pero nosotros lo recibimos por la gracia y como un regalo de Dios. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, porque nadie nos ha amado tanto que haya entregado a su propio Hijo para salvarnos. Dice que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros para que tuviéramos vida, vida, abundancia y vida eterna. Así que le doy gracias, Señor, por tu Hijo Jesús, que llevó y derramó su sangre preciosa para el perdón de mis pecados. También llevó en sí el pecado de todos nosotros y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y también llevó todas las consecuencias de mis pecados. Por eso yo te doy gracias a ti, en el nombre de tu Hijo Jesús, por habernos permitido conocerte y conocer más de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga en este día y nos vemos con la ayuda del Señor en el próximo programa y seguimos escudriñando las Escrituras. Dios les bendiga y muchas gracias. Y déjala brillar la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad.